Juegos de gráficos 2D y 3D, juegos de rol, juegos de tablero, son los juegos donde podemos ver empleado el uso de las matrices, pero nos enfocaremos en tres en específico: Battleship, Sudoku e incluso el famoso ajedrez. Explicaremos más a detalle cómo de manera dinámica podemos ver enfocadas las matrices. ¿Qué son las matrices? Las matrices son un conjunto bidimensional de números o símbolos distribuidos de forma rectangular, en líneas verticales y horizontales, de manera que sus elementos se organizan en filas y columnas. Sirven para describir sistemas de ecuaciones lineales o diferenciales, así como para representar una aplicación lineal. Características. Estructura de datos. Las matrices son una forma organizada de almacenar datos en una tabla bidimensional con filas y columnas, lo que facilita la representación y manipulación de información estructurada. Tamaño. La dimensión de una matriz se define por el número de filas y columnas que tiene. Si una matriz tiene una fila y 4 columnas, se le denota como una matriz de tamaño 1×4. Elementos. Los elementos de una matriz son los valores numéricos que se encuentran en cada posición de la tabla. Operaciones matriciales. Las matrices admiten una serie de operaciones matemáticas como la suma, la resta, el producto y la división de matrices. Los tres tipos de matrices más utilizados son: matriz de identidad. La matriz de identidad es una matriz cuadrada en la que todos los elementos de la diagonal principal son 1, mientras que todos los demás elementos son 0. Matriz nula o matriz de cero. La matriz de ceros es una matriz en la que todos los elementos son iguales a 0. Por último, matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Los elementos en la diagonal principal pueden ser cualquier número, no necesariamente iguales entre sí. Battleship es un juego en el que en la mayoría de los casos dos jugadores adivinan la ubicación de las naves de sus oponentes en un tablero. Este es un gran ejemplo para demostrar matrices, porque la lógica del juego es simple y está basada en cuadrículas. Normalmente en Battleship hay 2 jugadores. Nuestra versión solo consta de 1. Además, los barcos de Battleship generalmente ocupan 1 o más espacios. En nuestra versión, la nave siempre tendrá un solo espacio. El tablero de Battleship. Veamos lo práctico. ¿Cómo se crea una matriz? A pesar de la complejidad del tema, en nuestro caso va a ser bastante sencillo. Nuestro tablero de Battleship se definirá como una matriz 5×5, que contiene un dibujo de un barco para los espacios utilizados y un espacio en blanco para los espacios vacíos. Las reglas del juego. Agreguemos algunos números en nuestra matriz para jugar el juego de Battleship. Nuestras reglas serán simples. Adivinar aleatoriamente un cuadro en la matriz. Si el cuadro es un barco, se le coloca una explosión para expresar que el barco fue destruido. El Sudoku está estrechamente relacionado con las matrices, ya que su estructura se basa en una cuadrícula 9×9 que forma una matriz y que cada cuadrado en el tablero de Sudoku es una celda de la matriz. Y el objetivo del juego es completar la matriz siguiendo reglas específicas. En un tablero de Sudoku se proporcionan inicialmente algunos números, llamados números dados o números prefijados, en algunas de las celdas, y el objetivo es rellenar las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que cada número aparezca una sola vez en cada fila, columna y región 3×3 del tablero.
como último juego tenemos el ajedrez. Es originario de Europa en el siglo XV. Tiene como definición que es un juego de 1 versus 1 que consta de hacer jaque mate a tu rival de manera estratégica. Su tablero cuenta con una matriz de 8×8 que significa 8 filas y 8 columnas, que en total dan como resultado 64 casillas. Dentro del tablero también se encuentran lo que viene siendo las filas, las columnas y las diagonales. Consta con 2 grupos de figuras, 16 para cada uno, y unas son de color negro y otras de color blanco. Las filas están ordenadas con números, que sería del 1 al 8, y las columnas con letras de la A a la H. Las coordenadas serían una manera en que podemos aplicar las matrices, gracias a que una ficha dentro del tablero se puede mover una fila y una columna a la vez. Y el tablero de ajedrez se compone con las fichas de un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. En conclusión, el uso de matrices en ajedrez, sudoku y barachip demuestra la versatilidad y eficiencia de esta herramienta matemática en diferentes contextos de juegos y resolución de problemas. A través de la representación de datos en forma de matrices, se facilita el análisis y la toma de decisiones estratégicas en cada uno de estos juegos.